Mónica, es muy, está. muy complicado. Y yo creo que ahí también, a la hora de corregir a los niños, esa barrera de hasta dónde usted lo está maltratando, agrediendo y hasta qué punto los está corrigiendo, que eso es algo que sí se debe hacer. Exacto. ¿Y dónde está esa línea? Por eso nuestras invitadas de la tarde de hoy nos van a ayudar a aclarar un poco este panorama o al menos entender hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir como sociedad y en la formación de nuestros menores. Gloria Carvalho es secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, que precisamente participó también de este estudio realizado por la Universidad de La Sabana. Gloria, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Freda Rubio, que es psicopedagoga con una especialización en derechos de los niños y líder de incidencia de World Vision, que es miembro de la Alianza por la Niñez también. Freda, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el panorama y la visión que tienen ustedes de los niños colombianos en términos generales, ya que Visión por la Niñez ha venido al frente de este tema? ¿Estamos bien o mal? Bueno, frente a lo de las prácticas de castigo físico, diríamos que estamos mal porque es todo un patrón cultural que se ha mantenido, además que se ha reforzado como el mecanismo más utilizado o más pertinente según muchos padres, dado que ha sido transmitido generacionalmente. Pero pues hay una cosa bien importante y es que debemos partir de una mirada frente al castigo físico y el trato humillante, considerando también la perspectiva de cuál ha sido la normatividad internacional y la normatividad nacional frente al mismo. Y por otro lado también ver cuáles son las investigaciones que se han realizado frente a cuáles son los efectos del castigo físico y la mirada también es de cuáles son las alternativas de prácticas positivas de crianza y disciplina. Cuando nosotros abordamos el tema de castigo físico, pues estamos partiendo, entre otras, de considerar lo que ha planteado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es una convención que el país suscribió y por lo tanto, pues estamos llamados a cumplirla efectivamente. La convención habla en primera instancia de la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes y por lo tanto pues, se considera que es totalmente incompatible el castigo físico con la dignidad de los niños. De hecho, la Convención y el Comité Internacional de Derechos de los Niños plantea unas observaciones generales que son como unas orientaciones a los países para facilitar el cumplimiento de esta convención. Hay una observación general que es la número 8, que define el castigo físico como aquel en que se utiliza la fuerza para causar dolor, así sea leve, utilizando ya sea la mano o objetos, y ahí pues estamos hablando de lo que ustedes mencionaban hace un rato, pues no solamente objetos como palos, chancletas, etcétera, sino también utilizando la mano para manotadas, bofetadas, etcétera. Pellizco, el famoso Exacto, pellizco. el famoso pellizco. Por eso, considerando que esto tiene una cantidad de efectos negativos, se insta a todos los estados a que se eliminen todas las formas de perjuicio físico o mental y se prohíban todos los tratos crueles y humillantes a los niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar que sí tengan un desarrollo pleno, un desarrollo físico, mental y social. Igual también vemos nosotros que a nivel de nuestra Constitución en el artículo 44 y también en el Código de Infancia y Adolescencia, se hace toda una alusión a la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia física o moral, o la protección también frente al maltrato y al abuso por parte de todos sus cuidadores. Digamos que esto es un marco general que nosotros debemos considerar y que es fundamental. Entonces, si le entiendo, para resumir todo lo que nos ha explicado, estaría prohibido cualquier tipo de castigo físico. Totalmente, cualquier tipo de castigo físico y decimos, pues nosotros lo hemos visto realmente desde las investigaciones, está plenamente demostrado tanto a nivel internacional como a nivel de algunos estudios que ya se han venido haciendo a nivel nacional, que esto tiene efectos negativos en varias esferas, de las cuales podemos hablar más tarde también con Fedra, pero que evidentemente no es la salida. Cuando hablamos de castigo físico, y ya usted lo mencionaba también, y en las estadísticas también de esta investigación de la Universidad de La Sabana están, que uno piensa en pellizco, uno piensa en chancleta, que es lo que está ahí registrado. Ojalá hasta lo de un bracito, palo, venga bueno, a ver tal, o el sacudón, ¿no? Exacto, pero cuando la agresión no es física, sino psicológica, ¿eso es un poquitico más difícil de identificar, Fedra, o no?
Sí, es un poco, pero es por la misma normalización que hemos tenido de la violencia. Ujú. Por eso se habla prohibición del castigo físico y humillante, Ajá. porque muchas veces lastima más esa humillación que se le hace al niño o a la niña que está la misma palmada, que como lo mencionabas inicialmente, se habla ahí y los mismos niños dicen, prefiero tal cosa a tal otra. O sea, que prefiero que me griten, pero no me peguen. Y hay niños también que dicen lo contrario. Prefiero que me peguen a que no me griten, a que no me humillen. Hay otros tipos de forma de maltrato hacia los niños y las niñas. Muchas veces decimos el castigo físico y ya, entra castigo físico o es normativizado o es tenido en cuenta por las autoridades cuando el niño llega a la clínica. Pero que ha habido antes. Para que haya una palmada, para que haya un bofetón, ¿qué ha venido antes? Un grito, un regaño, una humillación. Y eso va en incremento hasta el punto de que el castigo físico puede llevar a la muerte de un niño o una niña. Eso que dicen, a esta generación de ahora le ha faltado chancleta. ¿Usted qué les dice? Falso. Las generaciones han ido cambiando. Los papás, nuestros abuelos, no tenían herramientas. Muchos no eran educados. Muchos no había esa opción que hay ahorita de alternativas para el trabajo con los niños y las niñas. Ujú. Antes a uno le decían, sí, a mí me pegaron y aquí estoy. Pero venga, muchas veces de frente no va a decir, sí, yo tengo ciertas secuelas que me han quedado O ni por saben. el castigo. O ni saben, ni las ¿Y identifican. como qué secuelas pueden quedar? La falta de autonomía para hacer las cosas, la dependencia, el temor, Ujú. porque puede quedar temor de enfrentarse a Inseguridades. inseguridades, el mismo tema de resolver los problemas. Sí, Resuelven los problemas como a golpes, claro. con alterándose, no tienen las capacidades también sociales para el diálogo, o sea, se limitan muchas Se acciones. convierte en un círculo vicioso, lo que usted hablaba, se naturaliza la violencia y se convierte en un círculo vicioso pues que se va quedando sin freno y entonces al final uno ve en las estadísticas también nacionales que la mayoría de muertes en las calles son por riñas, Sí, porque la gente no se ahí- tolera con el otro. De ahí surge entonces el que me cerró, entonces yo me bajé, Sí. entonces el señor de la cruceta y entonces ahí eso termina mal. Se van naturalizando esas Y el escenas de violencia. antecedente puede ser eso, ¿no? Que Sí. hubo violencia dentro de sus familias. Los días más violentos del año, coincidencialmente, son las fiestas de familia. Y donde usted le mete Sí, licorcito. donde le mete un poquito de licor. Pero insisto yo en este tema, cuando uno identifica que definitivamente entonces voy a controlarme, yo voy a ser un papá que no va a excederse físicamente con su hijo, ni un pellizco me voy a permitir,